Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, ese médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, y que hoy día les va a hablar acerca de por qué realmente es necesaria una nueva constitución. Aparentemente es una tontería que el Ecuador haya tenido 46 constituciones y vamos a tener la 47. Pero la razón fundamental de tanta constitución es que realmente nosotros como país no hemos querido reconocer que en el Ecuador existen tres mundos diferentes, tres culturas diferentes, tres países diferentes, y que esto de pretender unirnos bajo el poderío y la aristocracia sea un día de la costa ecuatoriana, especialmente de Guayaquil, sea otro día de la aristocracia ilustrada de Quito o de Cuenca, y ahora que estamos en la pugna porque los indígenas de la Amazonía se han convertido en poder político, y no solamente los indígenas, también los criollos de la Amazonía, porque tenemos que recordar que los presidentes Lenín Moreno y el coronel Luz Gutiérrez fueron presidentes amazónicos. Eso nos tiene que hacer entender que ya no estamos en un periodo en el que el poder político era una disputa entre Quito, Guayaquil y Cuenca. Ahora ya entra en la disputa los indígenas y la Amazonía. Ante esta realidad, además, ante la realidad de que hemos caído desde hace 7 años en las garras de los lagartos de San Borondón, que ahora el Ecuador es propiedad de los oligarcas, fundamentalmente de Guayaquil, porque en Guayaquil es donde está ahora todo el dinero. Y no es porque el Guayaquil sea el puerto exportador de banano, sino que Guayaquil es en este momento el lugar y la lavandería de dólares del narcotráfico. Entonces, esta lavandería de dólares del narcotráfico se lo hace, como hemos visto, a través de bancos de Guayaquil, como el Banco de Guayaquil, precisamente del Guillermo Lazo, que era una lavandería de dólares de narcotráfico, especialmente de la mafia albanesa. Y ahora, a través de las flotas bananeras ecuatorianas de barcos, que como vemos son propiedad del actual presidente del Ecuador, que es al momento el mayor comercializador de cocaína desde puertos ecuatorianos en sus barcos. Posiblemente él no lo sea, pero es indudable que su empresa, Novoa Trading, está implicada en el narcotráfico. A eso no hay discusión y hay pruebas contundentes. Ante esta realidad de que el Ecuador se encuentra en las garras de la oligarquía de Guayaquil, y que esta oligarquía de Guayaquil ya no solamente quiere multiplicar su riqueza, comercializar cocaína, manejar el contrabando como lo ha hecho toda la vida, sino que además esta oligarquía, que es oligarquía banquera, oligarquía terrateniente, oligarquía agroexportadora, ahora quiere apropiarse de las zonas petrolíferas del Ecuador, como por ejemplo el Campo Sacha. Esta oligarquía quiere apropiarse de las minas, como la mina de La Plata,
cerca de la reserva Toachi-Pilatón, o dentro de la reserva Toachi-Pilatón, y otras audacias que están pretendiendo hacer, como la nacionalización de las empresas públicas del Banco del Pacífico, etcétera, etcétera. Ya esta oligarquía de Guayaquil, junto con la oligarquía amazónica de Lenín Moreno y el coronel Lucio Gutiérrez, y la oligarquía serrana, comenzaron a utilizar los préstamos del Fondo Monetario Internacional como botín. Se suponía que era para invertir, para promocionar, para resolver problemas del Ecuador, pero resultó que es botín que se lo repartían a diestra y siniestra, como sucedió durante la pandemia, que no se lo utilizó para compra de medicamentos, de vacunas, ni tampoco la reactivación de la red de salud, que estaba completamente averiada después de la salida de Rafael Correa. Y ahora tenemos que también es un botín estos préstamos del Fondo Monetario Internacional, con el pretexto de socorrer a los campesinos afectados por las inundaciones, socorrer a las empresas que quebraron durante el feriado de la electricidad, o sea, la sequía que ya pasamos, y actualmente es un botín porque se pretende convertirlo en rehabilitación de las vías, rehabilitación de puentes, rehabilitación de calzadas, calles, etcétera, que el invierno ha destruido. Entonces, con ese pretexto se trae la plata y luego se hacen los negociados, otorgando contratos, otorgando prebendas, haciendo sobrefacturación, etcétera, etcétera. E inclusive se ha utilizado el dinero, este dinero prestado, para hacer campaña electoral, para repartir bonos, etcétera, etcétera, que con el pretexto de que era parte del presupuesto nacional, pero ese presupuesto nacional era también para pagar al Fondo Monetario Internacional y a los bancos acreedores. No, se terminó utilizando como bonos, como campaña publicitaria, en fin. Ante esta realidad, nosotros vemos que el proceso de descomposición social que estamos viviendo, el proceso de deterioro económico, el proceso de deterioro ambiental que estamos sufriendo con la minería ilegal, con los derrames petroleros, con la sobreexplotación del mar, con la deforestación, con los incendios. Todo este proceso de deterioro está favorecido por la Constitución del año 2008 y por todas las constituciones anteriores que se negaron a reconocer que el Ecuador era en realidad tres mundos diferentes y que tenían que haberse organizado no como un Estado unitario y con 9 áreas, etcétera, regionales que se pretendió hacer en la Constitución, sino que es necesario construir un Estado en el que haya estados federales, el Estado Federal de la costa del Pacífico del Ecuador, con capital en Guayaquil, un Estado Federal de la Sierra, con capital en Cuenca, un Estado Federal amazónico, con capital en El Puyo, y un Estado Federal de Galápagos, con capital en Santa Cruz. Bien, ¿por qué es necesario crear este Estado federal? Porque si creamos este Estado federal, el presidente, el centro de este Estado federal seguiría siendo Quito,
la capital del Estado Federal. El Distrito Federal sería Quito. Muy bien. Pero cada uno de estos estados se mueve, elige su propio presidente, su propio gobernador, su propio parlamento regional de los Andes, de la Amazonía y de la costa, más el regional de Galápagos. 4 estados. Lo interesante sería que luego de las elecciones en cada uno de estos estados, el presidente de cada uno de esos estados elegido pasa a gobernar todo el Ecuador por un año. De manera que a partir del año 2029, del 2029 al 2030, el gobernador podría ser el presidente del estado de Guayaquil, que a lo mejor podría ser el mismo presidente Daniel Noboa. El segundo año, en el 2030, el presidente de todo el Ecuador sería el gobernador del estado de la Sierra, que podría ser cualquiera de los candidatos que salgan de las provincias de la Sierra y que gane las gobernaciones y que ejerza su cargo desde Cuenca. Desde el 2031 al 2032, el presidente sería el gobernador del estado amazónico, y este estado amazónico gobernaría el Ecuador desde el 2030 al 2031, para que finalmente del 2031 al 2033, porque son 4 años, desde 2031 al 2032 sería el estado amazónico el que gobierna. Y desde el 2032 al 2033, el gobernador del estado de Galápagos sería el que gobierna todo el Ecuador. Y se gobierna desde Quito. De tal manera que por un año el señor gobernador del estado de Guayaquil es reemplazado por su vicepresidente, mientras él ejerce del año 2029 al 2030 el cargo de presidente de todo el Ecuador. Del 2030 al 2031, el presidente del estado de la Sierra Ecuatoriana sería el que gobierna, y en la gobernación de Guayaquil, de Cuenca, es reemplazado por su vicepresidente. Lo mismo pasa en el estado amazónico, en que el gobernador electo por la Amazonía gobernaría desde 2030 al 2032, de 2031 al 2032, y es reemplazado en la gobernación del Puyo por el vicepresidente. Y finalmente, el gobernador electo en Galápagos, que no solamente es el territorio de Galápagos insular, comprende toda esa área protegida de 200,000 kilómetros cuadrados de mar territorial, que tiene que proteger, que tiene que proveer recursos económicos. ¿Cómo se financia cada uno de esos estados? Cada uno de esos estados se financia con lo que produce. ¿Ok? La costa se financia con
los recursos de la exportación, de la pesca, de los productos de exportación, y destina un porcentaje, digamos que el 20%, al erario nacional. Lo mismo pasa con la gobernación de la sierra. Se explota las minas, explota la producción agrícola, la producción textil, la producción industrial de la sierra, las exportaciones de flores, de brócoli y el turismo, por ejemplo, y con esos recursos se financia destinando el 20% al erario nacional. La Amazonía, que es productora petrolera, produce petróleo, produce oro, tiene turismo, también desarrollaría estas industrias y el 20% de eso es para el erario nacional. Galápagos, que tiene turismo, que tiene explotación pesquera racionalizada, también aportaría de la misma forma, pero cada uno va aportando a su vez el 20%, el 25% para formar un 100% del presupuesto nacional, que es con lo que se financian las Fuerzas Armadas, etcétera, la infraestructura vial, las construcciones, etcétera, etcétera, el presupuesto nacional. Porque cada uno de los estados tendría que financiar su educación, su salud, sus vías, etcétera, etcétera. Y el Estado nacional solamente contribuye en calidad de préstamo a cada una de las regiones para que éstas a su vez puedan contar con los recursos que deberán ser reembolsados. Esta es la fórmula que nos permitiría salir de esta voraz situación en que ha caído el Ecuador, en que la oligarquía de Guayaquil, esta oligarquía que no solamente es oligarquía banquera, es oligarquía terrateniente, sino que es además narco-oligarquía, dejaría de ser la propietaria de todo el Ecuador, como lo ha sido en estos últimos años desde el gobierno de Lenín Moreno. Con estos conceptos y teniendo la idea clara de por qué es necesario una asamblea constituyente para construir la República Federal del Ecuador con 4 estados federales, la costa, la sierra, la Amazonía y Galápagos, con capital en Quito y con un nuevo orden en el que los gobernadores de cada uno de esos estados se turnan por un año. Esto ya se hace en Suiza y ha sido un éxito. Y Suiza no solamente que tiene el problema que tenemos nosotros, de que tenemos 3 regiones naturales y 3 culturas diferentes, 3 mundos diferentes, sino que además cada uno de esos mundos, 4 mundos diferentes, sino que cada uno de esos mundos en Suiza, a más de ser diferentes, tienen diferente idioma. Una parte de Suiza habla suizo, otra habla alemán, otra habla francés, otra habla italiano. 4 lenguas. Y sin embargo, logran gobernarse y se han convertido en un estado ejemplar, no solamente para Europa, sino para el mundo, un estado pacífico y que ha sido históricamente un estado neutral. Con estas recomendaciones, entonces, sepa, señor
señores de Revolución Ciudadana, señores de ADN, que el movimiento ecologista latinoamericano sin fronteras, que pretende eliminar las fronteras desde Alaska y Canadá hasta la Patagonia, crear una zona de libre tránsito de personas, mercancías e ideas a lo largo y ancho del continente americano, y que pretende proteger a la naturaleza, a los océanos, que son parte de este continente, nosotros nos manifestamos a favor de una asamblea constituyente con la finalidad expresa de crear la República Federal del Ecuador. Muchas gracias.